Estamos hablando de economía, ya estamos en presencia de Nicolás Aroma, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas, buen día. Bueno, Nico, buen día. Vamos a hablar de una noticia que llegó hace muy poquito y que tiene que ver con que la Argentina salió del podio de ese top 3 de los países con mayor inflación. De hecho, se habla de que posiblemente a fin de año salgamos del top 10. Bueno, todo esto en el marco de las expectativas y de la baja de la inflación. Así a grandes rasgos y como primer análisis general, ¿qué podrías advertir de esta noticia? Y bueno, y también la sensación que tiene la gente a propósito de esta novedad. Bueno, está claro que Argentina está transitando como un proceso de desinflación en el que el gobierno ha puesto todas las cartas y a cualquier costo. El objetivo principal ha sido bajar la inflación, me parece que un poco la sociedad lo pedía. Y eso repercute en este ranking internacional donde Argentina pasa a salir de los 3 primeros lugares. ¿Es un estimador mensual, Nico? ¿Tenés claro esto? No, me parece que es que, anual. claro, es anual, y los va a ver por un tiempo más largo porque el mensual sería muy difícil poder medirlo, digamos. Lo cierto es que Argentina sigue en el top 8 de países con alta inflación en el mundo. Siempre es mejor salir de los primeros lugares. Y bueno, la idea es que también salga del top 10. Después hay países como Turquía, por ejemplo, más cercanos a la economía de Argentina, que pelean la inflación con Argentina hoy. Eso por un lado. Y después, otra cosa que dijiste es qué pasa con la percepción de la gente respecto de esto. Mira, uno de los títulos nuestros habla de que cerraron 16.000 kioscos. Ayer en la recorrida que hacía nuestra compañera Nina Lesic, los propietarios de los kioscos dicen que tenemos un 40% menos de ventas. Uno suponía que ante la baja de la inflación las ventas deberían subir. Claro, y ahí se produce una especie de paradoja que se está dando en la economía argentina, y es que la inflación y los precios bajan, damos por bueno el número del INDEC, no discutimos la metodología para hacer el análisis, pero en el mismo sentido el poder adquisitivo de gran parte de la población es menor. Se retrae. Y ahí es donde se produce el otro indicador de que el consumo se deprime y, por ejemplo, los kioscos venden menos. Entonces, ¿puede pasar esto? Sí, puede pasar, porque cuando vos empezás a ver cuáles son los elementos que el gobierno utiliza para bajar esa inflación, hay uno que sí te pega, que es el salario. Entonces, si el salario, el ancla en el salario o una especie de pararlo, frenarlo, y que no existan aumentos en ese nivel de ingreso, es uno de los elementos para frenar la inflación. Empezás a entender por qué el poder adquisitivo o en el bolsillo no lo terminás de sentir, digamos, la baja de precios. El enfriamiento de la economía, si baja la demanda, baja el precio. Claro, y ahí hay otro problema, que se empieza a enfriar la economía, ¿no? Todavía ahora está empezando a repuntar un poco este año respecto del anterior, pero todavía el anterior también fue muy malo, ¿no? Fue muy malo, estamos comparando con un piso muy bajo, pero claro, ese enfriamiento de la actividad económica también es un elemento para justamente contener los precios. En este contexto, ¿hay una posibilidad de que haya un calentamiento de la economía, por así decirlo, o que aumenten los salarios y que la inflación se pueda mantener? ¿Existe ese panorama de salida? Porque estimo que el gobierno dice, bueno, hay que bancar por un tiempo, va a bajar la inflación, pero después las condiciones pueden mejorar para la gente. Eso es lo deseable. Tener un país con estabilidad de precios donde el costo de esa estabilidad de precios no sea pagado siempre por el salario, por ejemplo, o el menor nivel de actividad de muchas pymes. Eso sería lo deseable. En el corto plazo, el gobierno va a poner como objetivo 1, contener la inflación. Y eso implica, sí o sí, que los salarios estén por detrás de esa inflación. Vos fíjate que si vos medís qué ha ido pasando con los salarios registrados, privados, mensualmente con respecto a la inflación, están igual y en algunos meses lo supera, otros por debajo. El tema es que nunca recuperaron el shock inicial. La famosa devaluación de diciembre del 2023. Bueno, sí, fue un 25% en un mes. Claro, pero en el otro mes fue el 20% y después fue el 15%. Entonces, ese shock inicial de inflación que te pegó en los salarios y no fueron compensados con un incremento, nunca se recuperaron. Entonces, en términos de nivel, estás por abajo. Pienso en, mira, se viene a la cabeza Martín Guzmán hablando en su momento sobre la inflación, y él adjudicaba a una cuestión de varios factores sobre la inflación. Llegó Guzmán a tener una inflación que estuvo cerca del 2% y se celebró en su momento mensualmente, ¿no? Hoy estamos por debajo de eso, y este gobierno piensa más que nada en lo monetario. Entiende que es, podríamos decir, una causa, que es el exceso de plata en la calle. ¿Por dónde va tu pensamiento? Porque quedamos como ahí a mitad de camino en uno y otro. Sí, no, yo creo que, a ver, el gobierno está poniendo todo en el enfoque monetario, es decir, si vos no tenés déficit, no tenés inflación. O sea, por eso que insiste, ya no como una herramienta en el superávit, sino como un fin en sí mismo. Fíjate que se habla de que el ajuste es básicamente un fin en sí mismo de la política económica, porque entiende el gobierno que si vos no tenés déficit y tenés pocos pesos en la economía, no tenés inflación.
pero está pasando, en Argentina es difícil verlo así, hay que ver otras causas, porque por ejemplo una causa central es el dólar, ¿no? Que sí se está yendo, ¿no? Claro, igual tenés necesidad de contener el dólar, porque si se te va el dólar, aún con superávit fiscal, te empieza a impactar en precio de los bienes. Entonces tenés una multicausalidad de la inflación. Y otra cuestión es que luego de un shock de ajuste fiscal, tenés que mostrar otro camino, porque por sí no es suficiente para tener un bienestar social en la economía. Claro, ¿no? Entonces, está en evidencia, ¿no? Porque además también te falta una pata que esperemos otros problemas como el desempleo, que tocó un número que hace mucho no teníamos, el 7%, el estimador mensual. El índice de pobreza. Sí, en ese caso muestra números buenos el gobierno, ¿no? Porque se toma en base a sí, como la pobreza se mide por ingresos, claro, por ingresos. Depende del periodo, por ahí no está tan mal en aunque este momento. Desde lo social, digo, y hablando aquí en temas jubilados y demás, también es una bomba de tiempo. No, bueno, y después pasa otra cosa, que es muy heterogéneo lo que pasa con los ingresos. Por ejemplo, si vas al sector de jubilados, bueno, se sabe, han sido muy perjudicados porque cuando se habla de ajuste fiscal, no hay muchas variables que sean importantes. Las relevantes son jubilaciones. Tarifas, es el incremento de costos fijos que están viendo, por ejemplo, las pymes, muy altos los costos de los servicios. Cualquiera de nosotros, te digo. Y cualquier familia. Y otro tiene que ver con las transferencias de las provincias, ¿no? Que también se está viendo. Se está viendo el problema, y el tema de la inversión pública reducida a cero. Esos son los tres números grandes de la torta del ajuste. Claro. El resto no te mueve la aguja. Hay un concepto que también siempre es importante, que cuando se habla de ajuste, en realidad te golpea mucho en el sector privado. Vos fíjate que hoy de los 200.000 puestos de trabajo de desempleo que se han perdido, de empleos perdidos, solo 1 de 4 corresponde a la motosierra del ajuste en el sector público. Los 3 que quedan son privados. Son del sector privado. Que supuestamente era hacia donde iba este modelo, claro, ¿no? Entonces, Aquel que privado... es para reactivarlo. Y a propósito de eso, y quizás viendo el vaso medio lleno de esta situación, de salir del ranking del top 3, a nivel internacional eso nos posiciona en un lugar de llegada de las famosas inversiones, de capitales internacionales que puedan mejorar la cantidad de empleos. Pero no le mejoraron la condición a Argentina, lamentablemente hace poquito, que era algo que el gobierno sí esperaba, ¿no? Claro, en realidad el mercado internacional mira otros elementos, porque este ranking es como más de divulgación. ¿A dónde medís eso? En el riesgo país. Es decir, ¿cuál es la credibilidad que tiene Argentina respecto de esos mercados, por ejemplo, para acceder al crédito? Y el riesgo país, si bien descendió, se mantiene, incluso para lo que quisiera el gobierno, muy alto todavía. Por eso es que el gobierno no puede acceder al mercado internacional, y por eso es que las calificadoras de riesgo internacional no le están mostrando todavía todo el apoyo necesario. Porque justamente ven en la macroeconomía argentina algunas debilidades. Ahora, siempre es deseable estar fuera de ese ranking de inflación. No, claro. Y Argentina, salió del top 3, y eso creo que es una buena noticia, porque creo que la sociedad también pedía una estabilización de los precios. Creo también que hoy es insuficiente porque te tiene que llegar a tu economía doméstica, esa mejora, digamos. Si bien vos no querías profundizar en la metodología que se utiliza para medir la inflación, porque creo que nadie pone en duda de que el número es así, el que da el INDEC mes a mes, lo que algunos pretenden es discutir la metodología por la ponderación que tienen, por ejemplo, los servicios, que están muy pocos ponderados dentro de ese número que tenemos mensualmente de inflación. Sí, de hecho el INDEC mismo lo ha sacado en un documento, solo que todavía no lo implementa. Es decir, no es un análisis de los economistas o alguna cuestión, no. El mismo INDEC ha dicho que ahí es necesario cambiar la forma de la ponderación porque el argentino gasta diferente. Claro. Pero todavía no lo implementa. ¿Y qué es lo que está pasando en este índice? Y bueno, está subestimado, está subrepresentado el efecto de las tarifas. Entonces, claro, vemos que no nos alcanza para llegar a fin de mes y vemos que la inflación es menor. Entonces por ahí no nos cuadra, no nos termina de cerrar, digamos. Claro, tiene que ver con la ponderación que tiene. Eso tiene que ver con una cuestión metodológica del INDEC. De medir. Que por lo pronto no se va a cambiar. Pareciera ser que no. Y está postergado. Es que no conviene. Hoy por hoy al gobierno no le convendría, claramente. Porque el número sería distinto. Sí, sería distinto. Y si vos te fijás, porque cuando vos ves el número de inflación es un promedio de distintos rubros de bienes. Pero si vos mirás qué ha pasado con los servicios, que es una de las líneas también, la inflación de servicios nos va al 49 anual.
va muy por encima, entre el 60 y el 70 anual. O sea que está igual la inflación de los servicios muy por arriba del promedio general de esa inflación. Y eso es lo que movería claramente la aguja, ¿no? Si se cambiara la forma. Y esa intención que tiene el gobierno de mantener esta inflación a la baja, pareciera ser algo que está bastante marcado, ¿no? Ayer incluso el propio presidente estuvo en un foro y advertía, ¿no? Y también lo vemos también con la relación con los gobernadores provinciales, esta intención de poder mantener las condiciones no solamente económicas, sino también de coparticipación que recién mencionabas. Desde lo político, ¿ves que es un gobierno que se va a mantener firme con esta tendencia? Sí, viene una etapa dura de lo político, porque los gobernadores tienen la obligación de defender sus recursos. Y ahora el ajuste fiscal es tramposo el ajuste, porque cuando vos lo hiciste, te pide otra etapa de ajuste. Y en esta nueva etapa de ajuste, cuando ya no podés ajustar más a los jubilados y no podés aumentar más tarifas, te quedan las provincias. Y las provincias, cuando hablamos de las provincias, no es una abstracción, sino que es los servicios de educación, de salud y de seguridad de las personas que viven en las provincias. Entonces el gobernador está obligado a no desfinanciar sus recursos. Y en esa negociación se puede generar un ruido político que encuentre un límite a ese ajuste. Veremos, porque es una negociación política dura, porque si gana la nación, bueno, sostiene el superávit. Ahora, si las provincias se dejan ganar por esa rigidez nacional respecto de los recursos, posiblemente pierdan las elecciones. Perdés las elecciones y muchos empezás a tener dificultades grandes para financiar tus servicios. Y quizás Mendoza no es el caso porque es una provincia dentro de todo rica, pero tenemos provincias que necesitan sí o sí de la coparticipación para poder sostenerse. Sí, por ejemplo, todo el norte argentino tiene una situación mucho más compleja que Mendoza. Mendoza tiene por lo menos el 50% de los recursos son de origen propio, el resto no, el resto está financiado por el gobierno nacional. Y después hay otro fenómeno también que es un poco más técnico, pero hay muchas provincias endeudadas. Entonces, si vos tenés que además cumplir con las obligaciones de deuda que tomaste en su momento, estás en un rincón difícil de salir. Por eso esa negociación va a ser dura y va a traer mucho ruido económico también. Ayer escuché a Nacho Torres que hablaba de intercambiar deuda. Si yo me hago cargo de las obras en mi provincia, que tendrías que hacer vos, pero retámenlo de lo que yo como provincia te debo a vos como nación. Sí. Y ahí también empieza a afectar las cuentas de la nación. Claramente. Y Mendoza no tiene ese problema porque Mendoza, fíjate que no tiene deudas importantes con la nación, tiene deudas importantes, está más complicada que eso, porque tiene deudas con bonistas extranjeros, privados. Claro. O sea, no le mueve la aguja hacer ese tipo de mecanismo. Mendoza está endeudada en dólares, en moneda dura, con bonistas del exterior. Claro. No podría hacer esa compensación con la nación, si quisiera. Claro. A menos que pida una ayuda. Claro. Nicolás, muchas gracias por tu visita, como siempre. Un placer. Nicolás Aroma, asesor económico, charlando sobre la economía de nuestro país.